¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. El día de hoy quiero hablar sobre esa forma en cómo nosotros desarrollamos nuestras acciones, el proceso psicológico de la acción. El hombre está constituido por un cuerpo material y un alma espiritual, y la comunicación entre ambas esencias para realizar una acción se logra mediante este proceso. Para registrar el universo material que nos rodea, el hombre cuenta con 5 sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Y los estímulos que reciben estos sentidos son enviados a la memoria, que es el almacén de datos de nuestra computadora personal, que es el cerebro, para que en cuanto recibe la información sea analizada, jerarquizada y clasificada por la inteligencia. Y esta a su vez es ayudada por la conciencia, esa voz interior que es la voz de Dios. El Concilio Vaticano II dice que la conciencia es ese lugar íntimo en donde el hombre se sienta en soledad dentro de sí mismo para escuchar a Dios. Pues ahí, con el apoyo de la conciencia, la inteligencia determina si lo que recibimos nos hace bien o nos hace mal, pero no solo físicamente, sino a nuestra alma también. Ya dije, somos cuerpo y somos alma. Y una vez hecho ese análisis y emitido un juicio, es que dije un análisis, no solo es un análisis, analizar es descomponer el todo en las partes que lo componen. Si reviso un árbol, bueno, pues analizo que tiene raíces, empiezo a separarlo por partes, las partes que lo componen, y veo que tiene raíces, tronco, ramas, hojas, flores y fruto, y empiezo a determinar qué lugar ocupa y para qué sirve cada una de estas cosas. Ahora, si el árbol que reviso ya lo conocí en alguna ocasión, significa entonces que el registro lo tengo en la memoria, y la inteligencia ahí lo que hace, relaciona lo que está viendo con lo que existe en la memoria para emitir más rápido un juicio, o sea, no perder tiempo. Si lo empiezo a ver por primera vez, pues sí, entonces es profundo el análisis para grabarlo bien. Ya después, cuando vea lo que analicé por segunda vez, voy a decir, es un árbol, y un árbol de manzano, es un limón, un peral, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tengo la referencia almacenada en la memoria y ya puedo hacer una síntesis. La síntesis es volver a conjuntar todas las partes que descompuse en el análisis, volviendo a constituir un todo, pero emitiendo ya un juicio, tener una idea concreta, un concepto sobre lo que vi y analicé. Bien, pues este es el proceso que se sigue en nuestro ejercicio discursivo de la inteligencia para luego proceder a la acción. Y una vez hecho este juicio, libremente ejercitamos la voluntad. Ahí ya la decidimos si lo queremos, no lo queremos. O sea, ahí el hombre decide actuar para virtud o para pecado. Todos los hombres
vamos pues de acuerdo a nuestra conciencia, y ahí esa conciencia puede estar bien o mal formada, puede ser escrupulosa, puede ser laxa, y puede ser también imperfecta, pero en cada caso se puede mejorar esta situación. Una conciencia escrupulosa le pasa lo que a la gente que cree en los fantasmas, que hasta con sus sombras se asusta, todo lo considera pecado. Si es imperfecta o amorfa, que es el nombre que recibe, pues nunca sabe decidir si está bien o está mal. Si es laxa, no, todo le parece bien, aunque esté cometiendo a veces grandes pecados. La amorfa, dije, no sabe por qué decidirse. Por ejemplo, si está cuidando a un enfermo y él es el único responsable del enfermo, le están dando la llamada, la última llamada de misa, de la última misa de un día domingo. El que está cuidando al enfermo piensa, si no voy a misa es pecado y esta ya es la última misa. Pero si me voy, a lo mejor se agrava el enfermo y ahí está sufriendo, sin decidirse dónde es su ubicación y su lugar. Para una conciencia bien formada sabe que contra la caridad no hay precepto y que el precepto de ir a misa los días domingos queda totalmente sustituido por la caridad que se practique con el enfermo. Entonces termina decidiendo con facilidad quedarse a cumplir su deber de caridad sin sentirse alterado en su conciencia. Bien, pues todo este proceso, sin embargo, es iluminado por el discurso de la inteligencia, como ya dije. Y San Pablo nos dice en su carta a los romanos que cuando, en el capítulo 2, versos 14 y 16, que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la razón natural las cosas de la ley, pues lo que están demostrando es que todos llevamos inscritos en nuestro corazón la ley de Dios. Entonces, dice, y esta está inscrita en sus corazones por cuanto les da testimonio su conciencia y sus razonamientos, acusándolos o excusándolos recíprocamente. Así será pues el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos del hombre según su evangelio. Bueno, pues de acuerdo a esto que acabo de leer, podrán darse cuenta que muchos yendo por caminos equivocados se van a salvar por haber actuado de acuerdo a su conciencia, aunque la verdad en que sustentaron su juicio haya sido una verdad subjetiva. Por esto siempre se debe actuar atendiendo a esa voz interior, que es la voz de Dios y que nos habla de lo más profundo de nuestro ser. Ya decía que el Concilio Vaticano II nos dice que la conciencia es el lugar más secreto del corazón en donde el hombre se sienta a solas frente a Dios para escuchar su voz. En Romanos nuevamente 2:17-24 nos dice San Pablo que conocer la ley no nos hace recomendables, sino el actuar conforme a ella, teniendo siempre como testigo nuestra propia conciencia. En síntesis podemos decir
que ninguna acción de las que ejecutemos en la vida es inerte, inocua. O sea, todo cuenta, para bien o para mal. O sea, siempre o nos santifica o nos reprueba. Por eso nuestras acciones debieran responder a una voluntad siempre fiel a las voces de nuestra conciencia, nunca en contra de ella, ya que, como hemos visto, por medio de ella vamos a ser juzgados. El que comete, dice la Escritura, faltas graves, sabiendo que lo son, va a recibir castigos severos. Quien comete faltas graves sin saber que lo son, va a recibir castigos leves. Por eso es fácil entender que no se puede hacer un juicio general que valga para todas las gentes, ya que lo que para unos es pecado, para otros no lo será, según los dictados de su conciencia y las luces de su inteligencia, para discernir en forma correcta. Por eso, nuestra responsabilidad de acción y juicio particular es muy personal. Podemos estar equivocados, pero mientras estemos actuando de acuerdo a los postulados de nuestra conciencia, sin duda que Dios, que ve en lo profundo y conoce nuestras intenciones, pues va a entender perfectamente cuando estamos actuando, Él ve en lo profundo cuando estamos actuando con sinceridad, con limpieza, a pesar de que estemos en el error. Caso concreto, ahí tienen a San Pablo. Él andaba haciendo que aborrecieran el nombre de Cristo. O sea, los castigaban a latigazos de tal forma que, o hasta matarlos a pedradas. Ahí está San Esteban siendo muerto apedreado, y San Pablo, feliz con las ropas de San Esteban, le quitaron la ropa para que se viera bien dónde debían pegarle. Y ahí San Pablo, pues, sintiendo que hacía lo correcto. Y ya ven esa limpieza de intención que exhibía, pues es que estaba matando a él a herejes, a idólatras, a traicioneros del pueblo de Dios. Así sentía. Y acuérdense que la pena de muerte casi todos los países lo tienen para aquellos que traicionan a la patria. Y él los consideraba traidor a la patria, al pueblo de Dios, a todos los cristianos. Y sin embargo, lo toma el Señor por esa limpieza de rectitud de conciencia, cómo actuaba, y le hace ver pues que está equivocado, está lleno de santo ardor y celo, pero que está equivocado, va yendo por un camino desviado. Pues así de importante es ser fiel a los postulados de nuestra conciencia. Estábamos viendo cómo se da ese proceso psicológico de la acción, en donde desde la información que mandan los sentidos hasta emitir un juicio, un concepto, y luego la voluntad decidirá libremente para bien o para mal, para virtud o para pecado. O sea, pero no hay acto inerte, no hay acto inicuo. O sea, cuando alguien diga, no, pues hoy no tomé ni para bien ni para mal, bueno, pues las omisiones también cuentan. Si dejaste de hacer el bien, pues es falta. Si evitaste hacer el mal, es virtud. O sea, todo va a contar. Pero de aquí surge otra cosa que es muy importante. Cuando tienes una representación en la mente y la acaricias
y simpatizas con la idea, esta se arraiga de tal forma en ti que luego tiende a llevarse a la praxis, a la práctica. Terminas ejecutando ese acto que representas en tu mente. Esto es importante. Si la virtud es la que tienes en la mente, cuando aparece la tentación, vas a luchar en contra de ella porque ya estás ahí, con un propósito vehemente, perseverante, de ir hacia la virtud. Pero si es el pecado el que estás acariciando, pues en cuanto llegue la tentación vas a ceder a él. No en balde lo prohíben los pensamientos y los deseos. Dentro de los 10 mandamientos, 2 van para prevenir esos pensamientos que terminan en la acción. 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. 7º mandamiento, no hurtar. 9º mandamiento, no desear la mujer del prójimo. 6º, no cometer actos impuros. O sea, se tiende a ejecutar el acto que se lleva en mente. Bien, pues significa entonces que yo debo tomar modelos para mi vida, pues que me estimulen a practicar aquello que deseo. Pues un deportista seguramente va a pensar en el campeón olímpico, una corredora de velocidad a lo mejor toma de modelo a Ana Guevara, y así cada quien tomará un modelo. Si es en la política, pues también hay modelos a imitar. Y cuando habla uno de la virtud, es que las virtudes, finalmente, y la práctica de los valores, en primer término, nos hace ser mejores personas en la relación con los demás. Por ejemplo, si yo dejo de mentir, bueno, significa entonces que la gente que me rodea va a sufrir menos de parte mía de ese defecto, de esa pasión que me domina. O sea, va a mejorar el entorno. Primero es el hombre que el santo. O sea, lo primero que hago es resultar mejor persona ante los que me rodean, en lugar de causarles daño, en lugar de causarles problema. Cuando empiezo a ser veraz, pues se mejora todo mi entorno. Pero a nivel espiritual, a nivel espiritual también, la práctica de la virtud no solo me hace mejor persona, sino que me purifica, me perfecciona. O sea, me lleva paso a paso hacia la santidad. Si estoy practicando el quitarme, por ejemplo, una pasión dominante por año, dice Tomás de Kempis, si nos quitamos una pasión dominante por año, pronto seremos santos. Fíjense qué importante pues es mejorar el entorno de nuestra existencia. Por ejemplo, si yo empiezo a vivir al pie de la letra los mandamientos de la ley de Dios, pues voy a llevar una vida de gran calidad. Los que me rodean se van a sentir acariciados por esa actitud y ese comportamiento mío. Pues si no voy a desear la mujer de mi prójimo, sino voy a ser fiel en mi estado matrimonial, bueno, pues significa que va a estar con una gran paz, una gran seguridad mi cónyuge. Eso es llevar una vida de calidad. Si no voy a robar, voy a practicar la virtud de la honradez, pues significa que nadie se va a cuidar de mí, van a vivir en paz ellos conmigo y yo con ellos.
O sea, se establece una relación armónica aquí en la tierra. Pero ¿saben qué? Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Entonces no nada más me sirve cumplir la ley de Dios para llevar una vida de calidad aquí en la tierra, sino que me sirve para alcanzar la vida eterna, para salvarme. Esto es algo que se debe ponderar bien, porque el demonio sabe presentar como bueno lo que es malo, como atractivo, lo que es sufrimiento y lágrimas. El adúltero se vuelve caos, su vida se vuelve un infierno, siempre cuidándose, siempre sobresaltado, no le alcanza ni su tiempo, ni su dinero, ni nada, se siente defraudado. O sea, se da cuenta que echó a perder el proyecto de su vida. En fin, ¿cómo se puede vivir haciendo el malo, viviendo en el pecado, y de allí obtener paz y gozo, que son frutos de estar unidos al Señor, cuando lo que radicalmente nos une o nos separa de Dios es el pecado? Bueno, pues hay que tener entonces muy en cuenta cuál es la motivación de nuestra existencia y tomar los modelos. Pues el modelo de modelos es Cristo mismo. Si alguien practicó en forma heroica las virtudes fue Él. Bueno, y su Madre Santísima es el modelo más acabado en imitación de Él. Si dije hace rato que tendemos a ejecutar las cosas que llevamos en el pensamiento, pues no vamos a tomar, por ejemplo, de modelo una jovencita, por ejemplo, a la Madonna, esa artista canadiense que, pues, la puse de ejemplo, podía ser cualquier otra, pero por hablar, pues, del tema, en donde a veces son reconocidos más por sus escándalos que por su calidad artística. Sin que yo esté enjuiciando de esto, yo no soy perito en la materia, ni me importa hacer un juicio artístico, pero me refiero, para iluminar mi tema, en que sí sé qué escándalos se han publicado, por ejemplo, por ahí de ella, y la jovencita que esté imitándola, o que la tenga por modelo, como siempre está en su mente, ahí tiene sus fotos, ahí tiene las revistas, ahí están sus álbumes de discos, ahí están las películas, como de eso se nutre su mente, pues entonces va a tender a imitar las acciones de esta mujer y va a tender a ir pues al libertinaje y a todas esas cosas escandalosas que se han conocido o hemos conocido de ella. Vuelvo a decir, la tomé de modelo y no tengo nada contra de ella, pero por tomar uno de los tantos modelos que hay en la vida. O sea, si hemos de tomar un modelo, que sea alguien que nos eleve, que nos santifique y nos haga ser mejor persona. Pues en Cristo tenemos el modelo, ¿verdad? En fin, cada quien podrá tomar su modelo, pero que le sirva para elevarse, no para bajarse en su condición, a veces hasta de racional. Y decía en cuanto a que hay un modelo al humano, no porque Cristo no lo fuera, sino después de él, un humano que lo imitó fielmente. Es el modelo más fiel y acabado de Cristo en su imitación, la Virgen Santísima. Voy a tomar de modelo, haciendo algunas referencias de ella, con la visión de diferentes santos de la Iglesia, para que vean cómo ellos la tenían siempre en su mente y en consecuencia iban a imitar sus virtudes, iban a repetir las acciones que le conocieron por medio de la Escritura durante su vida terrena. Y hablábamos de cómo
cada quien puede tomar un modelo a imitar para que, teniéndolo en mente, las acciones que realicemos pues sean en imitación de él o de ella. Pues alguien podrá tomar por ahí a un hombre ilustre, pues yo prefiero tomar a Cristo y se lo recomiendo, y cada quien tome el modelo que quiera. Pero decía también el de la Virgen Santísima, y ofrecía hablarles de cómo la ven muchos de los santos de la iglesia. Le llegan a decir María Reina. Bueno, el nombre mismo de reina habla de la piedad y clemencia que ejercían los reyes con sus súbditos. Ciertamente establecían justicia, pero bueno, buscaban distinguirse en cuanto a la piedad y clemencia, aún con los que habían violado la ley. Eso diferenciaba al rey del tirano. El tirano busca su propia utilidad. El rey, el bien de sus súbditos o vasallos. Por eso les ungían la cabeza, sin privarles la autoridad para que ejercieran el justo castigo a los malhechores. Pero bueno, si se habla de la Virgen Santísima como reina, ella no es reina en la forma terrena. Dice San Anastasio, aquí es donde empiezo a revisar algunos de los pensamientos de lo que piensan santos de la iglesia respecto a la Virgen Santísima y sobre esto de que ella sea reina. Dice San Anastasio, si el hijo es rey, justo título tiene también la madre. Y acuérdense que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pues, su madre, claro que reina, y es reina del cielo y de la tierra. O sea, igual que le sirven los ángeles, debemos reconocer su señorío aquí en la tierra. San Bernardino sobre esto mismo dice que desde el momento en que dio su consentimiento para ser madre del Verbo, mereció ser proclamada reina. San Arnoldo dice, si la carne de María no fue diferente que la de Jesús, ¿cómo puede ser entonces ajena a la monarquía del Hijo? Así que entre ellos la dignidad real no es común, sino una misma. San Ruperto Abad dice, si Jesús es Rey del universo, María también lo es. El mismo San Bernardino vuelve a decir, todas cuantos son las criaturas que sirven a Dios, otras tantas deben servir a María, puesto que estando los ángeles y los hombres y todas las cosas sujetos al imperio de Dios, lo están del mismo modo al dominio de María. San Guerrico Abad dice, sigue, Señora, disponiendo conforme a tu voluntad de todos los bienes que tu Hijo Santísimo te delega, porque siendo madre y esposa del Rey del universo, pertenece a ti como reina el dominio de todas las criaturas. Miren qué forma pues tan bella tienen todos ellos de reconocer ese reinado de esta reina del cielo y de la tierra. Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a un pasaje donde el profeta David dice, dos cosas oí, y fueron que en el cielo, y fueron que en Dios hay potestad y misericordia,
La primera, él ejerce. Dice, la segunda se la cedió a su madre de misericordia para que los beneficios que se dispensen a los hombres pasen por sus manos virginales y ella reparta como quisiere. Bueno, pues empezó ahí en las bodas de Caná, acuérdense. Ahí empezó, madre, ¿qué tenemos que ver con ellos? Hagan lo que les dice. Lo mandó a la guerra a nuestro Señor. Sabía que el hijo la amaba. Y exhibiendo el engreimiento que exhiben las mamás cuando se sienten amadas de sus hijos y que saben que no les van a rechazar nada, pues así actuó con esa seguridad de ella ante Cristo. Pues santos y santos haciendo alusión a San Alfonso María de Ligorio. Dice el Cantar de los Cantares, dice, me puso a guardar su viña, pero la mía no la guardé para salvar nuestras almas, sacrificó la vida de su dulcísimo Hijo. O sea, nos cuidó a nosotros los hijos espirituales, pero para salvarnos, dice que sacrificó la vida de su dulcísimo Hijo. Ahí se está expresando esa misericordia y cuidados por esos hijos que le encomendó el propio Cristo a los pies de la cruz, o desde la cruz. Dice San Buenaventura, viendo el infinito amor del Padre para con los hombres, en querer que su Hijo amadísimo muriera por ellos, y el del mismo Hijo en aceptar la muerte, María también dio su consentimiento para la salud de los hombres, con lo que cooperaba nuestra salvación, haciéndose madre de nuestras almas. Bueno, hemos ido viendo dos cosas. Primero, el reinado, y acuérdense que también nosotros reinamos. Hay que ver cómo ejerce ella su reinado para ejercer el nuestro. O sea, nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo y en consecuencia reinamos junto con Él, puesto que Él es la cabeza. Esto se ve tan claro, por ejemplo, en el área de la liberación. Pues ya saben por los programas que tengo sobre esa materia, pues como he estado en miles, en cientos de miles de oraciones de liberación y donde he recibido amenazas directas, ¿verdad?, del chanclas, ¿verdad?, que a veces ha cumplido, pero hasta donde Dios lo deja. Y de eso he dado testimonio. Y ahí es donde se ve ese reinado, donde al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Y esta aplastará tu cabeza, o sea, la descendencia de María, que es Cristo y todos nosotros. Bueno, pues vemos que ella ejerce ese reinado en clemencia, en bondad hacia sus hijos. Nosotros entonces tenemos que ejercitar también esas virtudes. Y estábamos viendo cómo también se desprendió de lo más amado de su corazón, de Cristo, para que nos alcanzara salud a los demás. En su imitación, pues también nosotros debemos desprendernos de esas cosas que consideramos legítimas, pero que a veces otras gentes las requieren más que nosotros. Y ahí así estaremos sacándole provecho a tomar un modelo como ella. El tomar un modelo es imitarla. Dice, siguiendo San Alfonso María de Ligorio, que el profeta David ya se daba por hijo suyo, diciendo, salva, Señor, al hijo de tu esclava. O sea que, hablando del tema, pues, del chanclas, quiero ver qué demonio del tamaño que sea
podrá arrancarnos de sus senos y nos entregamos bajo su protección. Esta Buenaventura también dice: ¿qué temes, alma mía? La causa de tu salvación no se puede perder, porque la sentencia está en manos de Jesús, que es hermano tuyo, y de María, que es tu querida madre. Ven qué hermoso pensamiento. Y San Anselmo, por ejemplo, dice que igual que los niños en todos los peligros gritan mamá, nosotros también, en cualquier acechanza del enemigo o peligro de cuerpo o alma, debemos clamar a la Virgen Santísima. Luego, el mismo San Anselmo dice: los actos heroicos de los santos nacían en el amor que tenían a Dios y que hacía crecer el amor al prójimo. Ninguno puede amar a Dios más que la Virgen María. Luego, no hay quien nos ame más, habiéndole además costado tanto. Pues todas estas reflexiones para que queden ahí en su mente y nos lleven a esos sentimientos de adhesión y de amor a Jesús, a María, su madre y nuestra Madre Santísima, para que podamos imitar las virtudes de ellos, no de la Madonna, por el ejemplo que puse, o de alguna otra persona o personalidad que no siembre sino vida terrena, invitación a la carne y a los postulados del mundo. Aquí dice, cuando Pilato confesaba, al mismo San Anselmo, cuando Pilato confesaba inocente a Jesús, María podía haber suplicado en su defensa. Yo más quiero que piensen las mamás que me están oyendo en este momento. Si estuvieran condenando a muerte a su hijo, al hijo de ustedes, pero luego ven que el juez dice: ¿saben qué? Este es un justo, yo nada tengo que ver con su muerte, mejor ahí nos vemos. No, ahí cualquier madre se levantaría iracunda y diría: cumple con tu deber. Si estás hallando justo a mi hijo, inocente a mi hijo, no tienes por qué condenarlo a muerte. La misma Virgen Santísima esto pudo hacer cuando se estaba lavando las manos ahí Pilato, pero sin embargo se mantuvo silenciosa para impedir la muerte de la que dependía de la redención del mundo. O sea que si Abraham fue obediente para sacrificar a su hijo Isaac, más lo fue María ofreciendo a su hijo, que amaba más que su vida. Esto nos dice San Anselmo. Y dice el mismo San Anselmo: la Virgen Santísima siempre rogó por la venida del Mesías, el Salvador, sin saber que ella misma sería su madre. Y cuando vino y pudo entender la parte que le correspondía, la aceptó silenciosa, pues sintiendo como una espada se le clavaba en su corazón. Pues todos estos son pensamientos muy hermosos que nos permiten elevarnos al modelo que estamos escogiendo. Sigue diciendo San Anselmo, ella da la perseverancia para ir en pos de su hijo, y sin ella no hay éxito en esto. María libra de todas las desviaciones, las tentaciones y los peligros. Por eso la Iglesia dice a Jesús por María. El mismo San Anselmo: María no abandona en desgracia como lo hacemos los humanos, mucho menos en la muerte, y cuando
después de la muerte terrena puede venir la muerte eterna. Por eso la iglesia dice, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, en cada Ave María que recitamos. Y aquí una referencia que dice San Alfonso María de Ligorio, dice que 10,000 demonios atacaron en el lecho de muerte a San Andrés Avelino y que él se convulsionaba en forma terrible, pero luego vio una imagen de la Virgen Santísima y fijó su mirada en ella, y ahí empezó a alcanzar la paz. Y en ese momento una religiosa que se hallaba también en agonía dijo, recemos un Ave María porque acaba de morir un santo. Oigan cuántos testimonios, ¿verdad?, estoy leyendo de santos. Yo creo que conviene seguir agotando la riqueza de todos estos pensamientos en el siguiente programa de esta serie, La Dimensión Formativa del Hombre, para que de verdad nos acengremos en ese amor filial a la Virgen Santísima y tengamos de verdad un modelo de mundo. Pues que tengan buena tarde y practiquen siempre en imitación del modelo que tomen las virtudes que los enaltezcan y los eleven espiritualmente y los realicen como personas, no aquellos que los echen hacia abajo en sus capacidades. Que tengan buena tarde.